En su última aparición pública, un autodenominado mártir recita versos del Corán. Alá ha conquistado la riqueza y el alma de los creyentes a cambio del paraíso. Luchan en su nombre, matan y mueren por él. Esta es la mayor de las glorias. Vosotros, portadores de la fe, atacad a aquellos que os atacan. No veo que haya relación entre el Corán y matar, entre el Corán y el apropiamiento de vidas. El Corán versa sobre la existencia, sobre la tolerancia, sobre la misericordia. El objetivo principal de la Sharia es el perdón, es ser perdonado. No se trata simplemente de juzgar y de matar. Creo que la ley islámica de ojo por ojo, diente por diente, aplicada a los asesinos, es una de las leyes más bellas del Corán. Si lo que quiere encontrar en el texto es una buena ley, esta es la que busca. Por tanto, hay muchas interpretaciones del Corán. Los moderados se sienten reflejados en algunos de sus versos y, por su parte, los radicales en otros versos. El Corán honra a las mujeres. Como mujer lo siento cada día. Personalmente pienso que no estoy obligada a llevar el hijab. Se ha dicho que el Corán es el texto ideológico más influyente del mundo. Sin embargo, cuenta con diferentes interpretaciones. ¿Qué es lo que dice el Corán en realidad? ¿Y qué es lo que entienden tanto los musulmanes como los no musulmanes sobre su mensaje y su historia? Seguramente nos encontremos en el momento en el que más urge hacerse esta pregunta. El Corán. Los musulmanes ortodoxos creen que el Corán en su versión arábiga original es la palabra perfecta, atemporal e inalterable de Dios, tal y como se la reveló por primera vez el arcángel Gabriel al profeta Mahoma en una cueva del desierto de Arabia hace casi 1500 años. El mensaje de Dios se transmitió de acuerdo con la creencia musulmana poco a poco durante un periodo de 23 años hasta la muerte del profeta en el año 632. Mahoma, según la tradición, era analfabeto, pero poseía una memoria asombrosa. Después de cada encuentro con el arcángel, repetía el mensaje de Dios a sus allegados y amigos íntimos, y a su vez estos lo anotaban sobre la piel, en hojas de palmera o en cualquier objeto que tuviesen a mano. Unos 20 años después de su muerte, se recopilaron estos retazos y se creó la primera versión completa escrita del Corán. Para la mayoría de musulmanes, escuchar recitarlo es experimentar el poder de la revelación divina a través de una voz sobrecogedora procedente de lo oculto. Esta es la palabra de Dios. Dios está presente, te está hablando. Siento que Dios me habla, que le habla a Lena, residente del Cairo en el año 2007, tal y como le habló a Mahoma cuando vivió en la Meca. Me habla a mí, no a mi intelecto. Le habla a mi cuerpo, a mi corazón. Es un milagro de Dios. No es un libro cualquiera, por muchas razones. Es la suprema majestuosidad del lenguaje.
Está escrito de una forma muy bella. A veces me hace llorar. Me hallo enfrente de Dios. Estoy con Él. Estamos solos. Me mira, me oye, me habla a través de las palabras del Corán. Los musulmanes creen que el Corán es la revelación última de Dios a la humanidad. Se desarrolla a lo largo de más de 6.000 versos, aproximadamente un quinto de los que contiene la Biblia. Pero a diferencia de la Biblia, no sigue un orden cronológico claro. Se trata de una serie de revelaciones dentro de una estructura narrativa compleja. No es un libro de historia, tampoco un libro moralizador, no es un sermón ni un libro científico. No existe ningún otro texto anterior o posterior que pueda remotamente compararse con él. Te aporta unos parámetros y deja que tu inteligencia y tu propio juicio extraigan los detalles. Es decir, es un libro que establece las pautas. Hoy en día el Islam es una religión de una enorme dimensión. Cuenta con bastante más de 1.000 millones de fieles que se extienden desde América hasta China y desde Finlandia hasta el extremo sur de África. Sin embargo, en el seno de este único universo de fe, existen profundas diferencias relativas al estatus de la mujer, a las posturas de paz y de violencia, así como a las de castigo y perdón. Algunos regímenes musulmanes niegan a las adolescentes el derecho a la educación y prohíben a las mujeres votar o conducir. En algunos países, las mujeres salen a hurtadillas por las puertas traseras de los autobuses. Y en otros países musulmanes, las mujeres dirigen partidos políticos e incluso son jefas de Estado. En algunos países musulmanes, las lapidaciones, ahorcamientos y decapitaciones se llevan a cabo en público, mientras que en otros ya se ha abolido la pena de muerte. También existen llamativas diferencias en cuanto a los cultos y creencias religiosas. En esta mezquita de la ciudad iraní de Qom, los hombres invocan el nombre del imán Ali, mártir e hijo político del profeta, quien según creen acoge a los fieles y actúa como intermediario entre ellos y Dios. En cambio, otros musulmanes tachan estas prácticas de adoración santa y de blasfemia. En esta mezquita turca, el mismo imán Ali, mártir fundador de la comunidad chiita, observa cómo los devotos propagan un mensaje de paz y armonía entre los cristianos, los musulmanes y los judíos, por compartir todos ellos la creencia de un único Dios. Aquí las mujeres y hombres rezan conjuntamente y expresan su devoción a través de canciones, y en ocasiones con bailes. Otros seguidores del Corán consideran un sacrilegio esta forma de adoración y su representación pictórica. En esta mezquita, al otro lado de la misma ciudad, los hombres solo rezan con hombres. Se considera al sexo contrario una distracción, por lo que se oculta a las mujeres. En algunas mezquitas quedan excluidas completamente. Pero si el Islam está basado en el Corán, y el Corán es el inalterable y definitivo mensaje de Dios, ¿cómo es posible que existan tales diferencias? El contraste más llamativo tiene que ver con la función y estatus de las mujeres, que viene simbolizado por las reglas que rigen el uso del velo. Esta familia egipcia cree que desde los 3 años todas las niñas deberían llevar hijab, que cubre la garganta y el cuello. Y a partir de la pubertad deberían llevar el niqab completo, que tan solo deja los ojos al descubierto.
Mi marido me animó a que ocultara mi cuerpo para satisfacer a Dios y también a él, debido a que será juzgado por mis acciones. Así que hice lo que él quería. Dios quiere que una mujer se cubra completamente con el niqab, porque todo cuanto la atañe es seductor. Si ese es el deseo de Dios, también lo es el mío. En una discoteca de El Cairo, a unos kilómetros de distancia, no se requiere llevar velo. Los hombres y las mujeres se mezclan con libertad, y todo está permitido mientras se respeten las leyes de este país musulmán. Pero incluso aquí, las mujeres deberán cubrirse para salir de nuevo a la calle. No hay ninguna ley que lo exija, pero sí existe un amplio consenso en que las mujeres deberían llevar el velo. En otras zonas del mundo musulmán, el velo sí que es obligatorio. Aquí, en Irán, las mujeres tienen que ir uniformemente vestidas con chador, prenda que cubre todo el ropaje y deja tan solo las manos y la cara al descubierto. Toda mujer en Arabia Saudita está obligada por ley a ir completamente cubierta, incluidas manos y cara. Sin embargo, en la Turquía musulmana, el velo es un asunto de gran controversia y las directrices cambian constantemente. Cuando converso en las calles de El Cairo sin llevar velo, noto cierta presión. Mi aspecto es diferente al de los demás. Atraigo la atención y en ocasiones en sentido negativo. Hace 3 décadas el hijab no existía en Egipto. Hasta 1974 no había visto ni una sola mujer con velo. Al funeral de Nasser, en septiembre de 1970, asistieron 7 millones de egipcios y egipcias que poblaban las calles de El Cairo, y no había ni una sola mujer con velo. El funeral de Nasser fue un punto de inflexión. Durante 16 años, este carismático dirigente egipcio fue una referencia en la escena mundial e inspiró a árabes de todas partes con su visión de un macroestado árabe unido y secular. Pero la esperanza que despertó en muchos árabes se fue al traste debido al fracaso económico y a la aplastante derrota sufrida a manos de los israelíes en 1967. En cierto sentido, lo que lloraban en su funeral los millones de asistentes no era solamente la muerte del fantástico dirigente, sino la muerte de un sueño, el sueño de la secularización. De repente nos vimos sin nada a lo que atenernos. Necesitábamos encontrar una referencia. Y mucha gente joven, nacida en los años 70, fueron los primeros en buscar la identidad religiosa. Entonces, ¿qué es lo que dice el Corán acerca de la obligación de llevar velo? Di a las creyentes que bajen la mirada y que guarden su castidad, y no muestren sus atractivos, sino lo que de ellos sea aparente, que se cubran el escote con el velo y que no muestren su belleza. ¿Cómo interpreta una de las más altas autoridades musulmanas la siguiente frase? Y no muestren sus atractivos, sino lo que de ellos sea aparente. La mayoría de los clérigos está de acuerdo en que lo que de ellos sea aparente se refiere a las manos y al rostro. Los religiosos tienen mujeres e hijas que no llevaban hijab hasta los años 70. ¿Se dieron cuenta de repente que tenían que llevarlo? Y esta no es la única paradoja. Otros arabistas interpretan el mismo verso del Corán como un claro mandamiento de que las mujeres deberían ir completamente cubiertas. El Corán estipula claramente el código de vestimenta para las mujeres en la sura de An-Nur.
En ella se dice que el rostro, los ojos, los labios y la belleza femenina son sus atractivos. Si se lleva el velo, este tiene que cubrir el rostro y ocultar la belleza. El rostro no debería estar cubierto. No es una obligación islámica. No es un mandamiento coránico. Esto es anterior al Islam y a la vida del propio Mahoma. Era una costumbre de la sociedad beduina. En pocas palabras, las mujeres musulmanas deberían cubrirse todo el cuerpo, excepto el rostro y las manos. He leído el Corán muchas veces. He leído el Hadith. He leído las diversas interpretaciones del Corán. Y personalmente creo que no estoy obligada a llevar el hijab. Hace 15 años hubiera podido hablar de este tema con los religiosos. Pero hoy es prácticamente imposible hablar sobre ello con detenimiento, sin ser acusada de blasfemia. Vivir con el velo. Son las 7 de la mañana en El Cairo, y Hanan Kemal y su marido Mustafa se disponen a llevar a sus hijos al colegio. Por un lado es una actividad rutinaria, pero por el otro no lo es. La presencia de las cámaras obliga a Hanan a llevar niqab, por creer que es su obligación ante cualquier varón que no sea de la familia. Hasta que se casó con Mustafa, conductor de profesión, Hanan trabajaba como abogada. Una vez casada, abandonó su trabajo, adoptó el niqab y se dedicó enteramente a cuidar de su familia y a las labores domésticas. Ella dice que Mustafa no influyó en su decisión, sino que fue la llamada de Dios quien le hizo ponerse el niqab. Los seres humanos no son dueños de su destino. Es Dios quien los dirige. ¿Le ha compensado Alá por su entrega? Definitivamente sí. Alabado sea Dios. Dar este paso me inquietó mucho. Sentía que el niqab me supondría una restricción. Realmente tomé esta decisión con miedo. Sentía que podía echarme atrás en cualquier momento. Pero la ayuda de Dios me hizo sentir más relajada y cómoda que nunca en mi casa, junto a mi marido e hijos. Una vez me puse el niqab, me sentí más próxima a Dios. Abandonaste una buena profesión para ser ama de casa y llevar el hijab. ¿No te supuso un enorme sacrificio económico y personal? Cualquiera que se entregue a Dios es de sobra recompensado. En absoluto lo tomé como una pérdida. Más bien al contrario. Mi marido consiguió un trabajo mejor y mi vida mejoró sustancialmente cuando me dediqué enteramente a mis hijos y a mi marido. Y por supuesto, la relación con Dios se hizo más profunda. El velo es un símbolo complejo, dotado de muchos significados para las mujeres musulmanas. Para aquellas como Hanan que eligen llevar el niqab, representa la entrega a Dios y a sus maridos, incluso si ello supone aislarse del mundo. Para otras, es un elemento que refuerza su identidad. Estoy orgullosa de ser musulmana, de mi identidad, del velo y de todo lo que ello representa. Lena Fauci dirige programas de enseñanza en zonas rurales de Egipto. Como graduada universitaria y tras haber viajado mucho, este grupo ampliamente masculino la acepta como una figura con autoridad. Hace 5 años, con 26, Lena se divorció y justo a continuación decidió llevar hijab. Recuerdo la primera vez que salí con el velo puesto y me acuerdo de sentir que así es como Dios honra a la mujer, que ese es el respeto que demanda una mujer al llevar el velo. Con él me sentí dignificada y honrada.
Desde que se divorció, Lena ha vuelto a vivir con sus padres. Sus mejores amigas son jóvenes como ella, graduadas universitarias, privilegiadas que han viajado mucho y que comparten sus creencias y prácticas. Esta conducta resulta desconcertante para muchos de los que pertenecen a la generación de sus padres. Lena se lo puso de repente un viernes por la mañana. Estaba sorprendida. Un viernes por la mañana sin más. En realidad fue un sábado. Sí, y sin más se puso el pelo. Salió de la habitación y dijo, aquí estoy, adopto el hijab. Para ser sincera, no me alegró demasiado. No me alegró nada porque creo que una mujer no tiene por qué ocultar su pelo. Esa es mi forma de pensar. Para mí, el pelo es como mi piel. Uno de los versos del Corán dice que las mujeres musulmanas no deben mostrar su belleza natural, ni sus atractivos, excepto lo que de ellos sea aparente. Esto suscita una enorme controversia. Lo que de ellos sea aparente se refiere al rostro, a las manos, a los ojos, al pelo. Mucha gente tiene opiniones distintas sobre este tema. No es un verso del Corán. Sé que muchos pondrán el grito en el cielo por decir esto. Pero Dios podría haber dicho, cubre tu pelo. Y no lo mencionó. Quienes lo mencionaron fueron las mujeres del profeta. Personalmente es innegable que mi pelo formaba parte de mi belleza natural. En mi corazón sentía que formaba parte de lo que Dios me pedía que cubriera como mujer musulmana. Hombres y mujeres. ¿Se siente como ciudadana de segunda clase en un país así? En una palabra, no. Pongo en duda muchas cosas, pero me siento muy cómoda al aceptar que si hay algo que no encaja con el Corán, no es culpa del Corán, sino de mi entendimiento. Una vez dicho esto, el Corán te anima constantemente a la reflexión, a cuestionar las cosas, a comprender, a usar nuestras facultades mentales, nuestro corazón, nuestro entendimiento. Y al leerlo, ¿no cree que el Corán relega a las mujeres a un estatus inferior? En absoluto. ¿Ah, no? Si las mujeres sufren algún tipo de perjuicio, se debe a una cuestión enteramente cultural. No tiene nada que ver con la religión. El Islam honra a las mujeres. Los hombres y las mujeres son completamente iguales en el Islam. Pero el Corán ¿contiene realmente este mensaje? Hay muchos versos que definen el estatus de las mujeres. Los hombres controlan los asuntos de las mujeres. Dios los ha preferido a ellos antes que a ellas. Lo que significa que los hombres son enteramente responsables del sustento familiar. Los hombres están un peldaño por encima de las mujeres. Pero la mujer está al mismo nivel que el hombre en todo aquello concerniente a los sentimientos. Amor, confianza, orgullo, respeto y honor. Amonestad. Prohibid que duerman en sus lechos y golpead a aquellas mujeres que temáis sean rebeldes. El Islam, حينما قال بالضرب في القرآن El Islam dice a través del Corán que es apropiado pegar a cierto tipo de mujeres, no a todas. Se aplica a las mujeres que desobedecen a sus maridos, que rechazan vivir en su casa y criar a los hijos, que quieren salir cuando les plazca, que no quieren que nadie las controle y aquellas que no cumplen con sus obligaciones. Vuestras mujeres son tierra que hay que cultivar, así que cultivarlas como y cuando queráis. Esto es una honra para las mujeres. Las mujeres no son una propiedad de los hombres. Son como una tierra fértil que los hombres cultivan, pero no agotan. Algunos alegarán que no es una tarea fácil reconciliar los versos del Corán con las ideas modernas de igualdad y derechos humanos. Pero la doctora Saleh se ha enfrentado al reto.
Su programa televisivo semanal, La lucha de la mujer, lo siguen mujeres de todo el mundo árabe. Mi función como presentadora y académica es mostrar la verdadera cara del Islam e interpretar correctamente el Corán y las tradiciones del profeta. Asuntos como el velo, la poligamia, el divorcio, la no participación de la mujer en la vida política, privar a las mujeres de sus propiedades financieras, obligarlas a casarse, casarlas con alguien de quien no están enamoradas porque pertenecen a la misma familia. Todas estas prácticas son negativas y son el resultado de tradiciones que no tienen relación con el Islam. Son restos de los tiempos preislámicos. La doctora Saleh es la primera mujer investida decana de la Universidad Al-Azhar de El Cairo, la más prestigiosa del mundo musulmán. Por atreverse a decir que el Corán respeta por igual tanto a hombres como a mujeres, ha recibido amenazas de muerte. Y sin embargo son muchos los que comparten sus puntos de vista. Si se fija tanto en la letra como en el espíritu del Corán, verá que hay innumerables versos que hablan de la paridad, de la naturaleza igualitaria entre ambos sexos. Por ejemplo, en el Sura del Báqara, en el capítulo 287, el Corán habla de las mujeres y las considera una prenda para ti, igual que tú lo eres para ellas. Creo que es el verso más increíble de cuantos hablan de la relación entre marido y mujer, de su cercanía, de la calidez que proporcionan las prendas de vestir. La ropa oculta tus defectos y te embellece. Eso es precisamente en lo que consiste una relación. Es algo tan próximo, no hay metáfora más bella que esta y, sin embargo, nadie la menciona nunca. Otras interpretaciones sobre la función de la mujer no lo son tanto. Estamos en Pakistán. Las mujeres protestan contra el asesinato por honor, práctica que cometen algunos hombres musulmanes en nombre de la religión sobre mujeres de la misma familia cuando creen que éstas les han desobedecido por haber hecho caso a su corazón. Se somete a las niñas a la ablación. En Egipto, el 97% de las niñas entre 15 y 19 años ha sufrido algún tipo de mutilación genital. La circuncisión ha existido desde los tiempos del profeta de Dios y fue dispuesta por el propio profeta. El Corán no dice nada, absolutamente nada, acerca de la mutilación genital femenina. Se trata de una tradición que desafortunadamente ha existido en este país durante siglos. Aunque el Corán no aprueba esta práctica, algunos clérigos radicales la apoyan totalmente. La circuncisión es la razón por la que las mujeres son virtuosas, a diferencia de las mujeres occidentales, que sacian su apetito sexual en cualquier lugar y con cualquier hombre. Espero no insultar u ofender a la nación inglesa, en la que el adulterio se da a gran escala. Pero con la circuncisión mejoraría, rectificaría y se purificaría. Se trata de una práctica cultural africana anterior al Islam y, sin duda, ateniéndonos a lo que dicen los estudiosos de todo el mundo, daña y mutila el cuerpo femenino. Esto no está permitido. ¿Cómo se puede desvincular esta tradición anterior al Islam del Corán? ¿Puede la historia arrojar algo de luz a nuestros días? La Edad de Oro. Desde los inicios, el Islam ha estado incardinado en la tradición judeo-cristiana. En el Corán se venera a Jesús. Este convento ortodoxo de Saida Naya se fundó en Siria 23 años antes del nacimiento del profeta Mahoma y ha sido respetado y protegido durante siglos en el corazón del mundo musulmán. El convento está dedicado a María, la madre de Jesús. Saida Naya significa Nuestra Señora en arameo,
la lengua de todo el Medio Oriente en los tiempos de Cristo. Hoy en día, la lengua de estos devotos cristianos es el árabe. El Dios es Alá, y cualquiera que esté familiarizado con el Corán reconocerá palabras y frases provenientes de la liturgia cantada. Las hermanas de Said Anaya son las guardianas de una reliquia tan sagrada que nadie tiene permiso para verla. Encerrada bajo llave tras una serie de puertas de plata, se halla una imagen de María con el niño Jesús en brazos. Se dice que ambos se sentaron para que San Lucas dibujara el retrato. Sea o no verdad, tanto cristianos como musulmanes acuden aquí para pedirle a la Virgen que obre milagros curativos. He venido hasta aquí con mi marido y le he pedido a la Virgen que me dé un niño. En el Islam y en el Corán se considera a María como la mujer más pura y virtuosa de todos los tiempos. Una mujer que obró el milagro de traer a la faz de la tierra un niño, aún siendo virgen. Pero claro, la diferencia narrativa en el Islam reside en que Dios no tiene por qué ser el padre del niño. María da nombre a un capítulo entero del Corán. Abraham, Moisés, David y los profetas de la Torá también son venerados, al igual que Jesús. Aunque no se le considera el Hijo de Dios, el nombre de Jesús aparece en el Corán más ocasiones que el del mismo Mahoma. Jesús es una figura muy venerada. También se le considera el profeta por haber traído una de las escrituras sagradas en la que también creemos. En el Islam es conocida como Injil y ahora se llama, como todos saben, el Nuevo Testamento. Yo creo en Moisés y creo en la Torá. ¿Eso me hace judío? Creo en Jesús y en la Biblia. ¿Me hace eso cristiano? Y creo en Mahoma y en el Corán. ¿Me hace eso musulmán? Jesús, Moisés y Mahoma se encuentran al mismo nivel profético. Sus nombres aparecen mencionados en el Corán como los mensajeros de Dios. Entonces, ¿por qué tenemos que decir que uno es mejor que los otros? Que uno es bueno y que el otro es malo. En palabras de Dios, tú tienes tu religión y yo tengo la mía. No es algo que lo diga yo. Y hay muchos otros versos que van en la misma dirección. Se describe a los musulmanes, a los judíos y a los cristianos como el pueblo del libro. Aquellos que son judíos y cristianos obtendrán su recompensa del Señor. En la religión no hay coacción. Otros versos advierten a los musulmanes de que no hay que seguir las opiniones erróneas de los cristianos y judíos. Tolerancia e intolerancia a partes iguales. Y ocurre lo mismo con los mensajes referentes a la paz y la violencia. Aquel que mate a alguien será considerado asesino de toda la humanidad. Y aquel que salve a alguien será considerado como salvador de toda la humanidad. Pero justo en el siguiente verso dice: la única recompensa para aquellos que declaren la guerra a Alá y a su mensajero y que extiendan la corrupción en la tierra será su muerte o crucifixión, o se les cortarán las manos y los pies. Esa será la degradación que sufran en este mundo y en el más allá. Los suyos serán unos destinos terribles. El Corán es como un cajón desastre. En él pueden hallarse diferentes respuestas. Ateniéndote a él, se puede hacer tanto la paz como la guerra.
Como resultado, existen múltiples interpretaciones del Corán. Las personas de posturas moderadas se ven reflejadas en unos versos. Y por su parte, los radicales en otros versos. Un Corán para la paz, otro Corán para la guerra. Este es el fiel reflejo de la historia del Islam. Primero se produjo la conquista. Tras la muerte de Mahoma en el año 632, los ejércitos árabes emprendieron camino en todas direcciones. De norte a este derrotaron a los ejércitos de Bizancio y de Persia, conquistando para el Islam Siria, Palestina, Irán e Irak. Hacia el oeste conquistaron Egipto y se expandieron por el norte de África hasta alcanzar la costa atlántica hacia el año 680. Mientras los guerreros del desierto acabaron con estas fabulosas civilizaciones, ellos prefirieron absorber la cultura en vez de arrasarla y construir sobre lo que ya existía. Algunas de las obras más sublimes de la arquitectura islámica fueron construidas menos de 80 años después de la muerte del profeta. El Corán es el punto de partida de una de las más extraordinarias historias civilizadoras que ha experimentado el ser humano. En cuestión de unos cientos de años, los guerreros que andaban descalzos al oeste de Arabia se convirtieron en los propulsores de una próspera civilización muy sofisticada que se extendió desde las costas de Marruecos hasta las fronteras de China. La fuerza que realmente hizo posible todo ello fue la gloriosa y magnética obra de arte que tenían entre manos. La palabra de Dios, la todavía por crear palabra de Dios. Más tarde, cuando los árabes fueron derrotados en sucesivas oleadas de invasores provenientes del este, algo extraordinario ocurrió. Tal era el poder ejercido por el Corán que los conquistadores abandonaron sus ritos paganos y se convirtieron a la fe del pueblo que habían conquistado. Fascinados por esta magnética obra de arte, se iban produciendo con cada nuevo periodo increíbles progresos en campos como la arquitectura, la ciencia o la filosofía. Mientras, Europa seguía envuelta en el oscurantismo de la época feudal. Hay algo fundamental en el Corán, y es que en él se incita a los musulmanes a ir en busca del conocimiento, a recorrer el mundo para comprenderlo mejor. De no haber sido por los eruditos y científicos islámicos que las desarrollaron y las enriquecieron, puede que nunca hubieran llegado hasta nosotros las ideas de los antiguos griegos. Y este estímulo provenía del Corán. Verso tras verso se incita a la humanidad a examinar el cielo y la tierra, a meditar sobre la creación y a descubrir sin descanso. Ya en el siglo IX, los científicos islámicos calcularon la circunferencia de la Tierra y los comerciantes musulmanes establecieron una ruta marítima con China pasando por el extremo sur de África. Desarrollaron el sistema numérico árabe aprovechando la influencia india y crearon una nueva aritmética. Y también los estudiosos islámicos hicieron una aportación valiosísima a la geometría, el álgebra y la trigonometría. Además, la medicina árabe fue la utilizada corrientemente durante unos 1000 años. Tolerancia e intolerancia. Cuando la sociedad musulmana estaba en pleno auge, las referencias del Corán sobre la apertura y la tolerancia atrajeron a muchos disidentes judíos y cristianos europeos que buscaron cobijo en el Islam para huir de la persecución. Pero cuando el mundo musulmán se siente amenazado, ya sea por enemigos externos o por problemas internos, la reacción es de encerrarse en sí mismo y extraer conclusiones muy diferentes del Corán. Para muchos musulmanes, este es el punto en el que se encuentran ahora. Estamos en Isfahán, en el Día Internacional de Jerusalén. Por todo el mundo se suceden manifestaciones como esta, unas espontáneas y otras orquestadas en protesta por lo que ellos consideran una ocupación de su sagrada ciudad. Pero Jerusalén es igual de sagrada para los judíos y para los cristianos. Los devotos judíos rezan en el Muro de las Lamentaciones.
que es todo cuanto queda del segundo templo, destruido por los romanos en el año 70 a.C., una fecha que marca el comienzo de la larga noche de la diáspora judía. En la colina superior hay dos mezquitas, la de Al-Aqsa y la Cúpula de la Roca, construida 600 años más tarde, cuando la victoria árabe arrebató el control de la ciudad a la Bizancio cristiana. Según la tradición bíblica, la roca bajo la cúpula fue donde Abraham sacrificó a su hijo Isaac. Y de acuerdo con el Corán, también desde aquí Mahoma ascendió al cielo, tras haber viajado en mitad de la noche desde la Meca a Jerusalén. La gente tiene que entender que Jerusalén es nuestra tercera ciudad, después de la Meca y Al-Medina. En los inicios, el profeta y sus acompañantes solían rezar en dirección a Jerusalén hasta que recibieron instrucciones de hacerlo en dirección a la Meca. Dios elevó a nuestro profeta desde la Meca a Jerusalén y después lo llamó al cielo, o sea que es la puerta del cielo. No importa lo débiles que seamos o lo fuertes que sean, no podemos renunciar a ninguna de sus partes. Desde la Alta Edad Media, el Islam respetó el derecho de los cristianos y judíos a la libertad de culto. Pero en tiempos recientes, esta relación se ha roto. Los gobiernos británico y jordano restringieron el acceso de los judíos a la ciudad vieja hasta que el ejército israelí se hizo con su control en 1967. Ahora son los palestinos quienes, atrapados en la Franja de Gaza, tienen derecho a rendir culto libremente. Mientras tanto, se retiene a los que viven en Cisjordania durante horas hasta que por fin pueden pasar para rezar. Ya basta. Ya basta de derramar sangre. Ya basta de asesinatos. Basta de odio. Porque pertenecemos a la misma familia. Veneramos al mismo Dios. Jerusalén, Hebrón, Chaim, Nablus. Todas estas ciudades son sagradas para los musulmanes y no musulmanes, para musulmanes y judíos. En Nablus, ciudad situada en Cisjordania, se encuentra la tumba de Abraham, padre de las naciones judía y árabe a través de sus hijos Isaac e Ismael. Como claramente dice el Corán, Dios escogió a Abraham como su amigo y ordenó a Mahoma, a Abraham, a Moisés y a Jesús que no se dividieran. Pero Hebrón está extremadamente dividida como ninguna otra ciudad. La tumba de Abraham es una de las líneas de fuego entre palestinos y judíos y está vigilada como si fuera una fortaleza. ¡Apágala! ¡Apágala! Para mantener estos lugares como santuarios, tenemos que trabajar juntos. Tenemos que preguntarnos cómo mejorar la situación. ¿Cómo podríamos construir una nueva realidad, lejos del odio, lejos del derramamiento de sangre, lejos de la guerra, y conseguir sentirnos seguros, recuperando la confianza entre nosotros? Pero cuando la confianza y el respeto mutuo se rompen, los más radicales de ambos bandos buscan en sus textos sagrados los mensajes que quieren oír. Sheikh Tafesh fue elegido para representar a Belén y sostiene que casi un tercio de sus votos provenían de los palestinos cristianos. Para salvaguardar los derechos se precisa poder, sobre todo cuando se ataca a tu tierra y a tu pueblo. Las flores a veces tienen que tener espinas para protegerse. El mensaje del Corán está claro. Si alguien te ataca, tienes que atacarle de igual modo. Si en nuestras ciudades y pueblos matan a nuestras mujeres, niños y ancianos, hay que devolverles la misma moneda. Pero suicidarse está estrictamente prohibido en el Corán. Cierto. Dios dijo, no te mates y no te llenes de miseria. Tenemos prohibido suicidarnos. Si tuviéramos las mismas armas que el enemigo, no lo haríamos, pero no las tenemos. Es nuestra única opción.
Existe una paradoja en el Corán. Por un lado se otorga a la vida un carácter sagrado. Verso tras verso se prohíbe explícitamente el suicidio. No te autodestruyas. Y sin embargo, el suicida que se inmola también extrae las citas del Corán cuando alega que aquellos que mueran y luchen por la causa de Dios se convertirán en mártires y serán recompensados con el paraíso. ¿Es esto luchar por la causa de Dios? ¿Y esto? Cuando la violencia se extiende más allá de la lucha palestina, como con el 9 de septiembre, con los atentados de Londres, con miles de víctimas, entre las que se encuentran también musulmanes. Estamos en lo mismo. ¿Qué ha sembrado Estados Unidos en el mundo? Es culpable de grandes injusticias que van en contra de la gente corriente. Y lo mismo digo para los británicos, que ocuparon muchos países árabes y musulmanes. En todos estos años, ¿a cuánta gente han asesinado y ejecutado los británicos? Aquí en Irán, como en el resto de países musulmanes, el odio va más allá del conflicto palestino, al que se considera un capítulo negro más de los muchos que han padecido a manos de los cristianos de Occidente y sus aliados. Puede que haya mucha gente con una gran oratoria que aporte información distorsionada e imprecisa, pero todo se basa en un sentimiento real de injusticia y en la vívida memoria transmitida. Consiste en un lamento tras siglos en los que el poder y prestigio musulmán han ido en declive y del que Occidente es responsable. Nos habla de un tiempo en el que las potencias imperialistas europeas se repartieron Oriente Medio imponiendo sus leyes, sus valores e incluso su vestimenta. Y ahora excusan el fracaso económico de las autocracias musulmanas, acusándolas de expoliación de las riquezas del petróleo y de contar con reyes y presidentes corruptos, como el Shah y Saddam Hussein. Gobernantes, por otra parte, sustentados por Occidente en contra de la voluntad del pueblo, y que, como Saddam, fueron derrocados una vez ya no resultaban útiles. Y cuando más nos acercamos al presente, más dura y dolorosa se hace la oratoria. Derrota tras derrota a manos de Occidente y sus aliados. Afganistán y de nuevo Irak son los últimos capítulos. No se ven de ningún modo como una liberación, sino como una ocupación y una humillación. Y nadie saca más partido de esta oratoria que los clérigos radicales del Islam fundamentalista. Toda la sangre derramada hoy en día es sangre musulmana. Chechenia es sangre musulmana. También la de Afganistán, la de Bosnia y Herzegovina, la de Palestina, la de Chipre, la de Etiopía, también la de Somalia. Casi completamos el mapa. Y a medida que aumenta el odio y el tono se endurece, las voces para las que el Corán habla de paz y tolerancia se van apagando, en detrimento de aquellas que escogen el mensaje contrario. Y tenemos que declarar que somos los hijos del emir de los creyentes, el imán Ali. Y estemos donde estemos, seguiremos luchando contra los enemigos del Islam. Nunca nos entregaremos a estos traidores. Nunca. Señor, corta las manos infames de los Estados Unidos e Israel. Hazlos a todos ellos débiles. Sin embargo, entre tanta palabrería en contra del enemigo externo, un hecho sorprendente salta a la vista. Ha habido muchos periodos en los que han muerto más musulmanes a manos de otros musulmanes que a manos de los cristianos o los judíos. Irak, año 2005. Musulmanes contra musulmanes.
Desde la muerte del profeta hace casi 500 años, dos facciones del Islam, la sunita y la chiita, se han enfrentado violentamente sobre quién debería liderar la fe. La división del Islam. La diversidad de lenguas y colores es, según el Corán, una de las maravillas de la creación. Alá no tiene preferencia por ninguna raza, tribu o nación. Y todos son iguales en ideas como la clase y el estatus. Lo mejor a su vista es lo más honorable. Este es el mensaje que dignifica a los labradores y granjeros más pobres, quienes no precisan ningún cura ni rabino para interpretar el mensaje de Dios, porque como dice el Corán, lo hemos hecho fácil para que lo comprendas en tu propio idioma. Cualquier cabaña, campo o esquina de la ciudad es un buen lugar para rendirle culto, y Él siempre está cerca de ti, más cerca, como dice el Corán, que tu vena yugular. Y cuando rezas, sientes cómo estás hablando directamente con Él. Rezar te da un sentimiento indescriptible. Es algo más allá de la imaginación humana. Sientes que estás en manos de Dios, en manos de alguien que amas. No rezas porque tienes que hacerlo, o porque le tienes miedo, sino por el inmenso amor que sientes por Él. Ya se rece en privado o en grupo, la idea central del Corán y de los sunitas es que todo el mundo tenga una relación directa y personal con Dios. Y los sunitas, con el 85% de la población total musulmana, son la mayoría. Pero el Dios que veneran no puede ser descrito con el lenguaje humano ni representado de ningún modo, ya que esto sería idolatría. Y sin embargo, a veces el corazón humano anhela una fe que se pueda tocar y sentir. Anhela el drama, la música, el ritual, las heroicas historias de dolor y sacrificio, de martirio y de redención. Y anhelo por venerar a alguien con forma humana. El chiismo es el resultado de estas necesidades, y aquí, en Irán, casi todos son chiitas. En la ciudad sagrada de Qom, tiene lugar una conmemoración sagrada de la muerte de Alí, hijo político del profeta. Los chiitas creen que Alí y sus descendientes, los imanes, fueron los elegidos por Dios para liderar la comunidad musulmana. Pero a lo largo de las generaciones se fue asesinando a los imanes uno tras otro. La ciudad iraní de Mashhad se construyó en torno al espléndido sepulcro del imán al-Reza, que fue envenenado en el año 818. Al pasar por delante, la gente se detiene a honrar la memoria del santo fallecido. Los peregrinos chiitas acuden de todo el mundo a Mashhad con ofrendas y donaciones para rezarle al imán al-Reza, del mismo modo que los cristianos católicos y ortodoxos rezan a sus santos para obtener ayuda, consejo o milagros de curación. Si en algún momento se te parte el corazón y acudes con tus problemas al imán Reza, él escuchará tus plegarias, aliviándote el corazón y levantándote el ánimo. Pero el Corán deja claro que tus plegarias solo deben ir dirigidas directamente a Dios. Cuando quieres alcanzar a Dios, tienes que hablar con los imanes primero, para que actúen como intermediarios. De este modo, Dios te ofrecerá respuesta más rápidamente. Por lo menos, así es como nos lo han explicado. Esta clase de prácticas son las que enfurecen a los sunitas. Cuando los musulmanes rezan en los sepulcros de los santos fallecidos, están poniendo en tela de juicio este estricto principio del Islam. El Corán lo dice bien claro, es pecado,
Este imán Reza fue un gran hombre, pero está muerto y los muertos no pueden ayudarte. Únicamente Dios es eterno. No estoy diciendo que acudo al imán Reza para que me solucione mis problemas. Digo que si tengo una petición para Dios, como mi posición no es lo suficientemente elevada, utilizo al imán Reza como intermediario para que le pida a Dios clemencia por mí. El gran ayatolá habla desde su oficina particular situada en el corazón de la ciudad iraní de Qom. Aquí se aprecia especialmente cómo las diferencias entre los chiitas y los sunitas se hacen eco de las que mantienen los católicos y los protestantes. Al igual que la veneración a los santos, con su gran ayatolá y los ayatolás de rango menor, con sus cónsules juristas y ulemas, con sus mezquitas y seminarios. Por todo ello, la ciudad santa de Qom es como el Vaticano de los chiitas. La gente acude aquí para pagar los diezmos y para hallar respuestas a las cuestiones que no pueden resolver mediante la lectura individual del Corán. El gran ayatolá Saanei está listo para recibir el cupo diario de peticiones escritas. La primera es un problema de matrimonio. Este marido ocultó al casarse el hecho de que era infértil e incapaz de tener hijos. Si su mujer lo hubiera sabido, jamás hubiera tenido lugar el casamiento. Teniendo esto en cuenta, ¿puede ella solicitar la anulación del matrimonio? Sí, puede anularlo. La infertilidad no es en sí misma un impedimento para el matrimonio, pero este es un caso de engaño, porque el matrimonio se llevó a cabo bajo la asunción de salud. En caso de virginidad se aplicaría el mismo principio. Sí, así es. ¿Me equivoco, señor Hay? Pero el señor Hay pone en tela de juicio que sea justo considerarlo un engaño. Desde su punto de vista, el problema solo pudo descubrirse después del matrimonio. Pero el gran ayatolá no está de acuerdo. Ha ocultado este defecto. Para mí, se trata de un caso claro de engaño. El Corán está totalmente en contra de cualquier tipo de sacerdocio. En el capítulo 9, verso 31, se dice de forma categórica en relación con los judíos y los cristianos, que uno de sus fallos fue que también consideraron como señores a sus rabinos, a sus monjes y a sus curas además de a Dios. No requerimos intermediarios, no hay ninguna necesidad de intercesores. Tú y yo tenemos el derecho de rezar y a comunicarnos directamente con lo divino. Tanto los sunitas como los chiitas reclaman el derecho divino a liderar la comunidad islámica. Pero el aspecto fundamental que los separa es la relación que tienen con el Corán y con Dios. La causa son 1500 años de sangriento conflicto en el que la minoría chiita tenía mucha menos influencia. Estos jóvenes lloran por Ali, el mártir fundador de su fe, y por una larga historia de masacres en la que los chiitas han muerto por millares a manos de la etnia dominante sunita. Y sin embargo, existe un destacado movimiento que se alza por encima de estas divisiones y que acoge a seguidores de ambas tradiciones, el sufismo. Cientos de millones de musulmanes son sufistas y el Corán les habla directamente al corazón. El Corán es muy simple. Dios no lo complicó demasiado. Son historias de la vida diaria. No se necesitan estudiosos para entenderlo. Fíjese en la población india. Ellos no hablan árabe, como tampoco los turcos ni los persas. Todos ellos memorizan el Corán y nada más hacerlo lo entienden.
Llega al corazón sin necesidad de traducción. Al igual que los sunitas, los sufistas creen que la relación con Dios debe ser directa, pero sobre todo es una relación de amor que te absorbe por completo. La sola palabra de Alá ya te reporta ese sentimiento, esa pasión, ese amor. Estás en contacto con la persona que amas. Tienes que grabar en tu corazón el nombre de Dios, como si lo hicieras en una piedra, pero sin usar martillo y cincel, sino a base de repetir su nombre. O sea, que hay que decir Alá. Tiene que salir del corazón, no simplemente de la boca. Entre los sufistas mevlevis de Estambul, esta pasión, este amor por lo divino, se expresa mediante la música y la danza. Es un ritual de 700 años de antigüedad cargado de simbolismo. Capas negras y altos gorros marrones que representan la sepultura. Y la danza en sí misma, que va aumentando el ritmo progresivamente, es un viaje místico que va adentrándose en el amor y va ahuyentando el ego a medida que el devoto se acerca cada vez más a lo divino. Hay sufistas que creen que esta danza está representada por las figuras en forma de torbellino de las primeras versiones del texto, y que está relacionada directamente con el rito central del Islam, el recorrido circular de las masas alrededor de la sagrada Kaaba. Pero las personas que controlan la Meca hoy en día considerarían esta práctica religiosa de los sufistas mevleví, con su música, con su danza y con la mezcla de hombres y mujeres, como una aberración. Los hombres que acompañan al rey Abdullah de Arabia Saudita son sunitas, pero se han alejado muchísimo del ideal sunita de comunicación directa con Dios. Arabia Saudita es conocida por tener su propia jerarquía clerical, en la que el mensaje predominante procede del wahabismo, que representa tan solo a una minoría de musulmanes. Si dos personas son sorprendidas practicando sodomía, se les cortará el cuello con una espada, se colocarán las cabezas en un cofre y se le prenderá fuego. La yihad en Faluya es un motivo de orgullo. Se tienen que degollar los cuellos y aplastar los cráneos. Este es el camino hacia la victoria, la shahada y el sacrificio. Mediante el control del núcleo teológico del Islam y ayudados por los petrodólares, han sido capaces de imponer a toda la comunidad musulmana y a la comunidad internacional su estricta, rígida, sectaria y excluyente interpretación del Islam, lo que es una tragedia para todos nosotros. Los wahabistas de Arabia Saudita apoyaron a los talibanes y permitieron la destrucción de una de las construcciones más antiguas del mundo, las magníficas estatuas de Buda en Afganistán. Osama Bin Laden fue educado en la fe wahabista. Y 15 de los 19 terroristas responsables del 11 de septiembre eran de origen saudita. Se ha hablado de que durante los últimos 20 años el gobierno saudita ha destinado más de 100.000 millones de dólares para propagar su visión del Islam por todo el mundo, con nuevas mezquitas, madrasas, profesores musulmanes, imanes, libros de texto, literatura, y todo ello se ha llevado a cabo bajo las directrices de los wahabistas. Crimen y castigo. Arabia Saudita, con su inmensa riqueza en petróleo, ha tenido una influencia capital a la hora de inducir al mundo musulmán a lecturas fundamentalistas e intolerantes del Corán. Una de las grandes tragedias actuales del panorama político islámico es que ninguno de los dos países con recursos para promover una visión particular del Islam a nivel internacional, Irán y Arabia Saudita, representan un ejemplo clásico del Islam incluyente con el que muchos musulmanes se identifican. A pesar de que los chiitas iraníes se encuentran en las antípodas en cuanto a la visión religiosa,
comparten con los sauditas el modelo sacerdotal contrario a la relación directa con Dios promulgada por el Corán. Durante los siglos de oro del Islam, nadie tenía como profesión la religión. Incluso los estudiosos tenían otras profesiones. Hoy en día, desafortunadamente, algunos han adoptado la religión como profesión. Se están enriqueciendo con ella. Y tienen muchísimos intereses en juego. Razón por la cual utilizarán toda herramienta que tengan a mano, como los medios de comunicación. De esta forma están monopolizando la religión, algo que va en contra de la esencia del Islam. Una de las consecuencias de esta transformación ha sido la introducción de ejecuciones públicas, flagelaciones y ahorcamientos en Afganistán e Irán, países en los que las élites religiosas se han hecho con el control político. Proporcionalmente, Irán ejecuta hoy a más gente que cualquier otro país del mundo. Incluso supera a China. ¿Cómo justifica usted tantas ejecuciones? Creo que la ley islámica de ojo por ojo y diente por diente en casos de asesinato es una de las más bellas del Corán. Si quiere elegir una buena ley en el Corán, esta es la que busca. Pero no solamente se ejecuta a asesinos, sino también a homosexuales y a personas en posesión de alcohol. Si el gobierno considera que matándolos se puede restaurar la seguridad, puede hacerlo. Espero que en el futuro esta práctica se convierta en ley no solamente en Irán, sino también en todo el mundo islámico. ¿Pero todo esto está justificado por el Corán? ¿Qué es lo que dice acerca del crimen y castigo? Al ladrón, sea hombre o mujer, se le cortarán las manos. Esta será la recompensa por sus propios actos, un castigo ejemplar de Alá, el sabio y poderoso. Pero todo aquel que se arrepienta de sus obras obtendrá el perdón de Alá. Alá es comprensivo y clemente. El Corán estipula que la sentencia no se puede llevar a cabo si el infractor se arrepiente sinceramente de sus actos. Sin embargo, este detalle se suele pasar por alto. Tanto el adúltero como la adúltera recibirán 100 latigazos. No hay que tenerles lástima. Mantened la obediencia firme a Alá. Y si se arrepienten y corrigen, dejadles marchar. Alá siempre transige y perdona. Y en este sentido, el Corán deja absolutamente claro que nadie puede ser declarado culpable sin las pruebas concluyentes que lo atestiguen. El objetivo principal de la Sharia es el perdón, es ser perdonado. No se trata simplemente de juzgar y de matar. Como las condiciones para aplicar las penas son tan exigentes, los estudiosos alertaron ya desde el principio de que eran prácticamente imposibles de aplicar. El delito de adulterio, por ejemplo, tiene que ser atestiguado por 4 testigos. Así que es imposible conseguir pruebas evidentes de adulterio. Por ello, desde los comienzos del Islam hasta nuestros días, los casos de adúlteros que han sido castigados con la pena máxima pueden contarse con los dedos de una mano. Y lo mismo para la amputación. Antes de que se lleve a cabo el castigo, tiene que tomarse en consideración cualquier circunstancia atenuante. Esta interpretación humana de la ley Sharia es el principio que rige en Cisjordania. Nada más pasar el mercado de frutas en la ciudad de Ramallah, nos encontramos con el sencillo tribunal de la Sharia. El ambiente en su interior es magníficamente informal. No hay detenidos esposados, solo largas colas de gente. Algunos de ellos son funcionarios del Estado y otros tan solo paran para charlar un rato. Como ocurre en la mayoría de los países musulmanes, existen 2 sistemas legales. Por un lado, el Código Civil,
que suele ser una mezcla de los códigos islámico, napoleónico y romano, y por otro, la ley Sharia, que se aplica en los asuntos personales y familiares. Los jueces de la Sharia arbitran en litigios de custodia y divorcios, en los que los derechos de las mujeres están basados en principios estrictamente establecidos por el Corán. Las personas de edad avanzada tienen derecho a dirigirse al tribunal en caso de demostrar que sufren abandono por parte de sus hijos, y estos tienen recursos para ayudarlos. El tribunal también tiene la obligación de asignar tutores para los niños huérfanos y para los disminuidos mentales. En este caso, el juez realiza una serie de preguntas simples para comprobar la competencia mental de una anciana que acaba de perder a su hijo. Según la ley islámica, una madre tiene el derecho a percibir una parte de los bienes del hijo si éste muere antes que ella. Pero el juez decide que la anciana no está capacitada para administrarla y designa a su nuera para que actúe en su nombre. Esta es la ley, basada en principios coránicos, tal y como se aplica aquí, pero no como se aplica en algunos países musulmanes. Si el Corán es tan claro en cuanto a los principios de justicia, ¿cómo es posible que haya tantas diferencias? La palabra de Dios. El Corán está escrito en una forma de árabe clásico, que a veces es difícil de entender hasta para las personas mejor formadas en árabe. Para la mayoría de musulmanes, el árabe no es su primera lengua, y según se dice, las traducciones no pueden captar el sentido completo del original. Como resultado, el imán u orador es quien actúa como intermediario entre el Corán y el mensaje que reciben los fieles. Pero este mensaje puede ser adaptado a los tiempos y al lugar. A lo largo de los siglos se han escrito cientos de miles de volúmenes con añadiduras e interpretaciones. Entre las que encontramos los comentarios de los estudiosos y el Hadith, que es una recopilación de dichos y hechos del profeta. El sistema legal islámico, la Sharia, se basa en el Corán y en el Hadith, en el que se imponen algunos de los más duros castigos, como la lapidación por adulterio, algo que no se menciona en el Corán. El Hadith se recopiló y se corrigió de unos 250 a unos 350 años después de la muerte del profeta. Muchos fragmentos de los que contiene fueron falsificados o inventados y se han puesto en tela de juicio. Sin embargo, desgraciadamente, muchos musulmanes otorgan el mismo al Hadith que al Corán, cuando claramente no lo tiene. El Corán dice explícitamente que es el texto definitivo y nada puede situarse a su nivel. Pero incluso el Corán es vulnerable a los cambios y a la distorsión. No en su versión árabe original, sino en las traducciones. La imprenta El Rey Fahd, situada en Medina, Arabia Saudita, puede publicar hasta 10 millones de Coranes al año, en árabe y en otras 44 lenguas. Libros que se distribuyen por todo el mundo muy por debajo del precio de coste, y en ocasiones gratis. Es increíble ver cómo los dirigentes religiosos de Arabia Saudita han ampliado el texto. En el verso que habla de aquellos que se han ganado la ira de Dios y se han pervertido, han añadido entre paréntesis como los judíos, como los cristianos. Y en el verso en el que se hace una llamada a los fieles para que preparen las armas para luchar contra los enemigos del Islam, el traductor ha añadido con tanques, aviones, misiles y artillería. Lo que nos encontramos en el Corán es armamento moderno. Y lo más llamativo es que en la introducción realizada por un destacado líder saudita se justifica el conflicto violento, la yihad, los atentados suicidas, y se deja bien claro que el Corán es el modelo de guerra perfecto. Cada propuesta o cambio en el texto
despierta una gran polémica, debido al significado especial que tiene el Corán para los musulmanes. A diferencia de los judíos y cristianos que creen que sus textos sagrados fueron escritos por la gente inspirándose en Dios, los musulmanes creen que el Corán es la palabra de Dios por haber sido dictada al profeta Mahoma. Esta distinción significa que el análisis crítico del Corán es un asunto extremadamente delicado. Y el problema se agudiza cuando algunos de los que lo analizan son occidentales y no musulmanes. ¿Están realmente en disposición de arrojar nueva luz sobre el texto y sus orígenes? En 1972, durante la restauración de la gran mezquita de Saná, capital de Yemen, se descubrió un amasijo de pergaminos en la cámara del tejado. Todos ellos fueron amontonados en 20 sacos de patatas, donde podrían haber seguido guardados de no haber sido por la llegada 7 años más tarde del Dr. Gerd Puin, un académico alemán y experto en el Corán. Puin se dio cuenta enseguida de la importancia del hallazgo. Junto con un equipo de ayudantes locales, quitó cuidadosamente los envoltorios y descubrió miles de fotografías. Lo que llamó la atención de Puin fueron 4 fragmentos que contenían el primero y el último capítulo del Corán. A diferencia de otros Coranes, estos estaban ilustrados con dibujos arquitectónicos de mezquitas. Una pista vital para conocer sus orígenes. A partir de los dibujos, del contexto histórico-artístico, se puede datar este Corán con exactitud en los tiempos de Al-Walid. Que reinó entre los años 705 y 715. Se trata del Corán más antiguo que pueda datarse, y fue creado unos 70 años después de la muerte del profeta. En los sacos de patatas, Puin también encontró casi 1000 Coranes diferentes. Las comparaciones entre ellos y el texto estándar usado hoy resultan asombrosas. Estos primitivos textos están escritos a modo de taquigrafías, no contienen vocales ni signos de puntuación, por lo que cada palabra puede tener hasta 30 significados diferentes. Es es tatsächlich so, dass man durch die schiere Existenz der La simple existencia de tantos escritos sugiere la idea de que el texto no se transmitió palabra por palabra. Der Text eben nicht wortwörtlich überliefert worden ist. El texto no es tan rígido como parece en la versión estándar de El Cairo. In der Fassung von Kairo erscheint. Los académicos musulmanes debaten hoy si la tradición oral ha preservado la integridad de cada palabra contenida en el texto. Pero el Corán escrito muestra variaciones. El estudio forense de los fragmentos de Saná reveló la existencia de textos primitivos que habían sido borrados y reescritos. A pesar de que el texto oculto no contradecía el significado, había palabras que se habían cambiado y versos y capítulos enteros se habían reorganizado. Si las investigaciones son correctas, sobre todo en cuanto a las fechas, lo que se deduce es que el Corán no fue un producto único, una entidad única que se creó en el año 650, sino que se desarrolló mucho después, de ahí que haya superposiciones de textos y de material escrito. Significados ocultos. En 2001, las conclusiones de Puin dieron un peligroso salto adelante. Se publicó un libro, escrito por un especialista en lenguas semíticas, y levantó tal controversia que el autor utilizó el seudónimo de Christoph Luxemburg. No hará declaraciones a menos que su identidad permanezca anónima. Para entender bien el Corán es necesaria una nueva interpretación y una nueva lectura del texto. El doctor Marcus Gross ayudó a traducir el libro al inglés desde la versión alemana original y se ofrece abiertamente a expresar los puntos de vista del autor.
Un cuarto o un quinto de las palabras que contiene el Corán se han malinterpretado, o bien no tienen mucho sentido. Este porcentaje se puede reducir significativamente hasta el 5% en caso de conocer el siríaco. El siríaco o sirio-arameo se había convertido en el idioma dominante de la liturgia cristiana durante el siglo III. Cristo hablaba arameo, idioma que todavía puede escucharse en remotas comunidades cristianas como esta del pueblo de Malula, en Siria. Pero en los tiempos de Mahoma, el sirio-arameo se convirtió en la lengua principal de la cultura y de la escritura en toda la región. El árabe escrito todavía estaba dando sus primeros pasos. Existen transcripciones preislámicas en árabe, que son textos muy cortos, pero el primer libro escrito en árabe es el Corán. Pero lo que dice Luxemburg es que el Corán está escrito en 2 lenguas. En muchas zonas del mundo, las lenguas se mezclan constantemente. Para que lo entienda un hablante de inglés, tenemos que remontarnos 1000 años atrás. Imagine un agricultor anglosajón que habla con su señor, que es normando, y habla una mezcla de francés y anglosajón. Usted tan solo podría entender lo que dicen teniendo nociones de ambas lenguas. Los estudiosos musulmanes del pasado tenían la capacidad para descubrir palabras extranjeras en el Corán. En el siglo X, Al-Tabari, uno de los más respetados analistas, identificó palabras en hebreo, latín, griego, persa, abisinio y siríaco. La diferencia, sin embargo, es que Luxemburg otorga a las palabras significados distintos en una época en la que se rechaza el análisis crítico del texto. ¿Cómo puede un profesor de lingüística desafiar el juicio colectivo de más de 1000 millones de personas? ¿En qué se basa? ¿Qué métodos utiliza? Tomo en consideración o bien el significado de la correspondiente raíz en siríaco, o bien una posible malinterpretación. En este caso, malinterpretar significa que el texto sin puntuación fue puntuado erróneamente. También existe la posibilidad de que se escribiera por error una letra en siríaco dentro de un texto en árabe. Usando estos métodos, Luxemburg analizó algunos de los pasajes más oscuros del Corán. Después de que María hubo dado a luz a Jesús, en el Corán arábico el arcángel le dice a ella: «No estés triste, tu Señor ha dispuesto un arroyo bajo tus pies». La versión de Luxemburg dice: «No estés triste, tu Señor otorga legitimidad al alumbramiento». Y hay otros ejemplos, como cuando Dios da instrucciones en árabe a un escéptico diciéndole: «Mira tu comida y tu bebida, mira a tu asno», cuyo significado real sería: «Fíjate en la condición en la que te encuentras y en tu estado general». Del mismo modo, al final de los tiempos, la tierra se ofrece en árabe, mientras que en siríaco la tierra se abre. ¿Pero afectan estos cambios a los preceptos centrales del Islam? Ciertamente, no se trata de preceptos clave como la existencia de Dios o la vida después de la muerte, algo que mi interpretación cuestiona, sino de muchas costumbres diarias. Un ejemplo es el velo. El verso coránico que utilizan como prueba hablaba de humur, el cual debía ser golpeado en los bolsillos. La frase era algo oscura. La interpretación del significado que se le suele dar es: cubre tu cabeza y tu escote. Estas partes son exactamente las que se cubren con el chador, el velo de Irán. Sin embargo, si nos atenemos a mi interpretación siríaca del verso, mi traducción es: ponte el cinturón alrededor de las caderas. El cinturón era un símbolo de castidad utilizado sobre todo por los monjes. Esta traducción tiene mucho más sentido. Las referencias de Luxemburg al paraíso son las que más polémica despiertan. En la ciudad iraní de Isfahán hay un palacio construido en el siglo XVII para representar las puertas del cielo. Los verdes y frescos jardines expresan los anhelos de los pueblos del desierto. El Corán describe maravillosamente estos jardines junto con esbeltas fuentes y con los servicios prestados por juris, que normalmente hacen referencia a mujeres vírgenes. Un análisis que no es el del Corán incluso especifica en 72 el número de mujeres para cada hombre honrado,
algo que no encaja con los versos del Corán en los que se promete la satisfacción eterna de un hombre con su mujer. Luxemburg cree haber resuelto esta contradicción. Hay un pasaje en el Corán que versa sobre el juris en el que se dice: los hemos emparejado con inocentes doncellas. Esta es la significación tradicional que se le otorga al verso. Pero si se puntúa el texto sin puntuar el significado, sería: te agasajaremos con uvas de un blanco cristalino. Por lo que el suicida que espera encontrar 72 vírgenes en el paraíso tan solo recibirá un modesto racimo de uvas. El análisis alemán, según tengo entendido, es muy cristianocéntrico. Está influido por el modo en que se ha estudiado la Biblia, pero la Biblia y el Corán no son lo mismo. Es la conexión con la simbología cristiana lo que levanta mayor polémica. Este mural del siglo V, situado en un monasterio egipcio, muestra cómo los arcángeles reciben almas en el paraíso. Cada arcángel sostiene un racimo de uvas en una mano y con la otra acuna a las almas difuntas que se refrescan con los racimos. Los motivos de uvas se suceden en los vestidos de los curas de la Iglesia Ortodoxa de Siria. Todo se remonta a la promesa que hizo Cristo a sus discípulos en la última cena, de que no volvería a beber el fruto del vino hasta que no se volviera a reunir con ellos en el reino de su Padre. Para nosotros no supone ningún problema reconocer una herencia cultural común con el cristianismo y con el judaísmo. De hecho, como musulmanes debemos aceptar y creer aquellas escrituras que forman parte del corpus completo de la revelación divina desde el inicio de los tiempos. A pesar de que las investigaciones de Luxemburg han sido puestas en entredicho por destacados académicos y no han sido corroboradas por ningún estudio independiente, él cree que abre una puerta y anima a los lingüistas, arqueólogos e historiadores a usar las modernas herramientas para arrojar más luz sobre el texto y su contexto. Para algunos estudiosos musulmanes, esto forma parte del espíritu coránico de libertad de investigación, y no el hecho de amenazar a aquellos con profundas convicciones. La investigación de Luxemburg y sus colegas no han socavado ninguno de los principios básicos ni enseñanzas del Islam. Lo que hace, sin embargo, es poner sobre la mesa interesantes cuestiones. Nosotros, como musulmanes inteligentes del siglo XXI, deberíamos indagar, en vez de condenar, para ver si esta investigación tiene base histórica o solo es producto del orientalismo europeo. El Corán en el siglo XXI. El Corán ha llevado la paz y el consuelo a un sinnúmero de personas. Ha proporcionado a los campesinos más humildes un sentimiento de dignidad y valor raramente alcanzado por ninguna otra civilización. Enseñó a gente de diferentes razas a vivir en hermandad y a personas con distintos credos a convivir en razonable armonía. Ha dado lugar a una gran civilización en la que los musulmanes disfrutan de vidas útiles y creativas al tiempo que con sus logros han enriquecido al resto del mundo. ¡Allahu Akbar, Allahu Akbar! Pero cuando los musulmanes se sienten marginados y amenazados, esta dignidad y cortesía puede dar lugar a una mezcla explosiva de odio y furia, lo que empuja a los oradores de esta sensacional religión, tanto en lo espiritual como en lo ético, a buscar la aprobación del Corán en pro de la confrontación violenta. Y ello en un momento en el que probablemente más musulmanes que nunca leen y escuchan el Corán. Los seguidores pueden incluso leer el texto por ordenador en su forma original o traducida, a través de los nuevos Coranes electrónicos.
Pero la moderna tecnología ha dotado también de un enorme poder de alcance a aquellos con la determinación de imponer su propia interpretación del Corán. A nosotros, los musulmanes, se nos ha ordenado que hagamos lavado de cerebro. Los canales por satélite compiten por captar la atención de musulmanes de todo el mundo. La igualdad de las mujeres es una estupidez. El fin último del Islam es la yihad. Rezo a Alá para que los enemigos caigan en su propia trampa y para que destruya a los judíos y a sus cómplices. Ahora lo último en tecnología se encuentra en Internet, lo que representa una plataforma esencial para que se propaguen los sectores fundamentalistas de la religión. Es deprimente ver cómo se pueden manipular los sentimientos religiosos utilizando simplemente medios tecnológicos, pero eso es lo que está ocurriendo ahora. Internet se ha convertido en el foro elegido por los radicales y los extremistas. En esta página web, Mohammed Siddiqui Khan colgó su propio obituario anterior a los atentados del 7 de julio de Londres, en los que tuvo un papel decisivo. Estamos en guerra. Soy un soldado. Ahora vosotros sabréis lo que es probar la realidad de esta situación. El efecto de esta propaganda solo se puede medir de manera estimativa. Pero ciertamente algunos hombres y mujeres han cambiado la concepción de cómo deberían vivir sus vidas de acuerdo con el Corán, y lo han hecho en muy poco tiempo, transformando la ciudad de El Cairo en un lugar irreconocible para cualquiera que haya estado fuera tan solo 30 años. Hasta 1974 no había visto ni una sola mujer con velo. Si se lleva el velo, este tiene que cubrir la cara y esconder la belleza. Pero no es solo una cuestión de interpretación. A veces se realiza una lectura selectiva, ignorando, por ejemplo, que se tiene que perdonar al infractor en caso de que éste se arrepienta sinceramente. O buscando la aprobación de antiguas prácticas que no tienen ninguna base en el Corán. Es una práctica cultural africana. Daña y mutila el cuerpo femenino. No está permitido. Pero hay versos polémicos, sobre todo los que se refieren a las mujeres. Y sin embargo, por cada verso que parece sugerir el estatus inferior de las mujeres, hay otros muchos que ensalzan la igualdad y el respeto mutuo. El Corán honra a las mujeres y las dignifica. Como mujer lo siento cada día. Y esta es la paradoja y el desafío del Corán. El Corán tiene dos públicos. Tiene la audiencia patriarcal y tribal del siglo XVII y tiene otra audiencia, como tú y como yo, la de esta y la de futuras generaciones. Es decir, cuenta con dos lenguajes para cada tipo de audiencia. Tenemos que realizar cambios de vez en cuando. No en el Corán, porque es algo inalterable, pero sí en el modo en que entendemos e interpretamos el libro. El Corán nos induce constantemente a la reflexión, a cuestionarnos las cosas, al entendimiento, a usar nuestras facultades mentales, a usar nuestros corazones. El Corán te anima a ir en busca del estudio y del entendimiento y de cambiar para mejor. Tienes que ser como un reformista. Tienes que reformarte a tu corazón y al mundo que te rodea. Este es el lugar que el Corán debería ocupar en tu vida, el de un compañero, el de una luz, el de alguien que te ayuda a ser creativo. Más de 1.000 millones de personas toman el Corán como la auténtica palabra de Dios, como su mensaje final. El futuro del Islam y de la humanidad dependerá de cómo lo interpreten los musulmanes.